Ya, muy buenas tardes, vamos a comenzar. Como parte de la directiva de NutriG, le damos la cordial bienvenida en este día. Agradecemos su presencia a todos y a todas a esta hora, que están empezando, ¿cierto?, a conectarse y a seguir en línea nuestro segundo webinar, el cual tiene por nombre Evaluación del Estado Nutricional de la Persona Mayor. Para contextualizar un poco y contar a los nuevos integrantes que nosotros somos una agrupación de nutricionistas creada en el año 2020, con el interés común en la gerontología y geriatría. Nos motiva la pasión y el respeto por nuestro quehacer profesional en el trabajo con las personas mayores. También nos gustaría saber un poco más de ustedes, por lo que los invitamos, ¿cierto?, a través del chat que se encuentra habilitado al costado derecho de su pantalla, nos digan sus nombres, de dónde se encuentran, de dónde nos siguen, ¿cierto? Y también para que nos escriban después sus preguntas e inquietudes al expositor, las cuales serán seleccionadas por parte de nuestro equipo. También recordarles que con el fin de mantener el orden, los micrófonos se encontrarán silenciados durante la presentación. Además, le comentamos que al finalizar la actividad dejaremos una encuesta de satisfacción para que puedan responder y se le enviará un diploma de asistencia en formato digital. De todas formas, esta presentación se va a subir al canal de YouTube para que puedan ver en otra ocasión y responder la encuesta más tarde. Queremos agradecer a nuestro patrocinador Ignifer por apoyarnos en la realización de esta actividad. Llegó el momento de presentar a nuestro invitado, Camilo Aburto, quien es nutricionista y un gran amigo, también docente universitario de la Universidad Andrés Bello, coordinador académico del Instituto Universitario Vivesano, diploma en docencia universitaria, magíster en alimentos funcionales, docente y dietética de la Universidad Andrés Bello, y quien expondrá sobre el tema evaluación del estado nutricional de la persona mayor. Además, contarle que al finalizar esta presentación, Camilo nos dará una gran sorpresa, por lo que lo invitamos a quedarse hasta el final de esta presentación. Camilo, pues Muchísimas empezar. gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Para mí es un honor estar presente junto a todos ustedes. Los invito a estar activos, estar atentos en esta presentación de evaluación nutricional en personas mayores, que de alguna otra manera también se puede ver reflejada por el nombre de valoración geriátrica integral, para ser un poquito más técnicos. Y la idea de esta presentación es que primero ustedes puedan acceder a ella escaneando este código QR. Si ustedes toman sus teléfonos celulares ahora o más tarde y escanean con el código QR, como lo estoy haciendo en este momento, van a tener acceso a la presentación. Y no solamente van a tener acceso a la información, sino que lo que yo quiero hacer es un experimento. Es que esta presentación se convierte en una presentación colaborativa. Cosas si es que alguno de nuestros integrantes encontró un nuevo paper, encontró una nueva información o quiere actualizarlo, bueno, tiene el acceso, tiene el poder de edición y finalmente puede agregar información. Ese es el experimento que yo quiero hacer, que podamos, después de que finalice esta presentación, hacer una actividad colaborativa que nos permita finalmente crecer como gremio. Natalia ya lo comentó y me presentó. Tengo el orgullo de ser nutricionista con mención en gestión y calidad de la Universidad Andrés Bello. Y también tengo la gran fortuna de poder dirigir la coordinación académica del Instituto Universitario Vivesano, en el cual ha sido un gran desafío para mí poder tomar este proyecto, porque sin lugar a dudas hemos crecido mucho como institución. Hace 3 años teníamos cerca de 500 seguidores, 60 estudiantes, y hoy en día, después de 3 años, tenemos 8.500 estudiantes y más de 30.000 seguidores. El crecimiento ha sido exponencial y eso es fruto netamente del trabajo en equipo, de la convicción por entregar una propuesta de valor diferenciado con respecto a lo que están actualmente entregando las distintas ofertas académicas y lo más importante, que un acceso universal. Hoy en día nuestras certificaciones están por el orden de los 70.000 pesos chilenos, y eso claramente tiene una diferencia en comparación a las ofertas que se brindan en torno a nuestra disciplina. Así que hemos tratado de ser pioneros y bastante diferenciadores a la hora de plasmar esta presentación. Para iniciar, me gustaría que
todos ustedes pudieran ingresar a la página llamado socrative.com. Y luego de que inicien, tal cual como lo voy a presentar en esta oportunidad, ustedes ingresan a socrative.com, y en la esquina superior derecha hay una opción que dice Login. Y ustedes ponen Student Login. Y luego de eso, ustedes van a tener que poner el nombre de la sala. Y el nombre de la sala la voy a dejar en el chat. Y es tal cual como se ve en la pantalla, Profe Camilo. Tal cual. ¿Ya? Vamos a ingresar nuevamente. Voy a abrir desde mi correo electrónico para ver si es que ya tenemos algunos estudiantes conectados. Y ya tengo a Cintia conectada, a Beatriz, a Alejandra, y les voy a pedir que vayan completando las 4 preguntas para conocer un poco más la expertise de cada uno de los asistentes. En la actualidad tenemos más de 50 asistentes y para mí es muy importante que puedan ingresar a, repito, socrative.com, hacen clic en la esquina superior derecha, llamado Student Login, y luego ponen el nombre de la sala o room name llamado Profe Camilo. Y vamos a ir revisando cuáles fueron las respuestas de nuestros asistentes. Ya tenemos a Alejandra prácticamente terminando, a Solange Manso, que ya le queda solamente una pregunta, a Cintia, que también le queda solamente una pregunta, y de esa manera hacemos un poquito más interactivo esta primera parte de la presentación. Para los más de 10 integrantes que se están conectando, darle la bienvenida, evidentemente, y que estamos en una especie de preguntas iniciales. No lo tomen como una prueba de diagnóstico, sino que simplemente me gustaría saber un poquito más con respecto a algunos antecedentes generales. ¿Cómo poder hacerlo? Ingresando a socrative.com. Luego de ello, ustedes pinchan la esquina superior derecha, haciendo clic en Student Login, y luego ponen el nombre de la sala llamado Profe Camilo. Todo junto, sin texto, sin espacio. Socrative.com. Student Login y Profe Camilo. ¿Ya? Y al finalizar la presentación vamos a mostrar los resultados y de alguna otra manera nos van a ayudar a valorar cómo están nuestros conocimientos previos a la hora de completar la información con respecto a esta presentación. Continuando con la misma, y para los que se están ingresando, afortunadamente tenemos más de 60 participantes. Les comenté inicialmente que escaneando este código QR, ustedes iban a tener acceso a la presentación y el objetivo también es hacerla de manera colaborativa, que junto a mi sugerencia de presentación de valoración geriátrica integral, usted pueda descargar la misma, pero también pueda colaborar de manera interna. Si encontró un nuevo documento, bueno, va a tener la posibilidad de incluirlo y finalmente hacer de una presentación, que fue una propuesta por mi persona, hacer algo bien colaborativo y bien interesante. El objetivo de esta presentación va a ser integrar herramientas de la valoración geriátrica integral para abordar de manera exitosa al paciente adulto mayor o a la persona mayor, como también hoy día se le conoce. Declaro personalmente no tener conflictos de intereses ni pagos asociados por la generación de la siguiente presentación, y para mí es muy importante declarar esta situación porque me alejo un poco de cualquier tipo de conflictos de intereses o idea que pueda yo generar con el objetivo de posicionar alguna marca o posicionar alguna postura donde claramente yo me alejo de esa situación. La estructura de la presentación va a constar en primera instancia de evaluar elementos epidemiológicos para contextualizar de mejor manera la valoración geriátrica integral. Luego de eso vamos a hablar del proceso de atención nutricional, que es una nueva manera de mirar la nutrición, que para mí me resultó bastante innovadora y quiero también plasmársela a ustedes.
Y luego de eso vamos a ir viendo elementos de la anamnesis social, la anamnesis clínica, la evaluación nutricional, para finalmente terminar en el diagnóstico nutricional integrado, que también es una propuesta que yo hago desde la postura de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello. Hablemos de epidemiología. Y cuando hablamos de epidemiología, salen a la luz ciertos datos y ciertas cifras que son sabidas, pero siempre es importante considerarlas y recordarlas. Entre el 2015 al 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 años casi se duplicará, pasando desde el 12 actualmente al 22% a nivel mundial. Para el 2020, el número de personas de 60 años o más será superior al de niños menores de 5 años. Imagínense. Y en el 2050, el 80% de las personas mayores vivirá en países de ingresos bajos y medianos, teniendo como principal consecuencia que aumentemos la esperanza de vida, pero esos años de vida que se van ganando no necesariamente se relacionan con una mejora en la calidad de vida. Si logramos observar este mapa mundi, al año 2015 podemos observar de que solamente en Japón visualizamos a una población con un 30% de personas mayores, o porcentaje de personas que habitan en el país con 60 años y más. Y en ese sentido, resulta bien interesante cómo solamente Japón y una parte de Europa tienen porcentajes aumentados en relación a el número o proporción de personas mayores. Pero si seguimos avanzando en la línea del tiempo y observamos la proyección para el 2050, logramos observar de que Japón claramente que sigue llevando la bandera, pero se le suma China, Tailandia, Arabia Saudita, Europa principalmente, Canadá, Costa Rica, Cuba y Chile. Y eso genera un desafío muy importante para nuestro país, porque evidentemente vamos a tener un número mayor de adultos mayores y que como sociedad necesitamos estar preparados para satisfacer esas demandas, que son demandas desde una mirada gerontológica, no necesariamente una mirada de salud. Cuando hablamos de gerontología, hablamos del abordaje médico, pero también sociocultural, económico, cultural, sanitario, y efectivamente hoy día es una necesidad para nuestro país. Hace muy poquitos días salió una noticia bastante controversial que se invitaba a trabajar hasta los 103 años. Y eso claramente que es una situación bien compleja porque los sistemas de salud y los sistemas de pensiones en Chile son súper complejos. Sin embargo, los posicionan como uno de los mejores, pero claramente que son elementos que podemos mejorar. Y en ese sentido, como profesionales de la salud, tenemos bastante que decir, porque, insisto, nos importa que nuestros adultos mayores se alimenten de la mejor manera, pero también nos interesa la mirada integral. Y por eso que la presentación del día de hoy, de valoración geriátrica integral, no solamente toma elementos alimentarios, sino que también vamos a revisar elementos funcionales, elementos clínicos, elementos médicos y también elementos, ¿por qué no?, psicológicos. Para explicar un poquito más este cambio de transición, hay un estudio bien interesante, no sé si lo habían escuchado, que se llama las Blue Zones. Las zonas azules o Blue Zones son súper relevantes porque nos ayudan a determinar en qué países existe una alta prevalencia de adultos mayores, pero que no solamente vivan más años, sino que se convierten en referentes con respecto a la calidad de vida. Y al analizar este metaanálisis, logran darse cuenta que Loma Linda en California, Nicoya en Costa Rica, Cerdeña en Italia, Icaria en las Islas Grecia y Okinawa en Japón tenían ciertas características que eran sumamente relevantes para aumentar la esperanza de vida y también mejorar la calidad de esta misma. Y cuando analizaron los elementos más característicos, pudieron darse cuenta de este esquema. Y aquellos países o aquellas zonas descritas como zonas azules tenían elementos en comunes, como por ejemplo el moverse naturalmente, en tener o luchar por un propósito en la vida, bajar un poco las revoluciones, como se dice ahí downshift, bajar un poquito esas revoluciones,
tener una regla del 80%, perdón, esa regla del 80% tiene que ver con tratar de disminuir la ingesta alimentaria. Y eso es bien interesante porque hoy en día muchos estudios alimentarios hablan de la restricción energética en adultos mayores, basado claramente en los cambios de la composición corporal que vamos a ver más adelante. Una alimentación basada en plantas. Por ahí dicen el vino de las 5. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con esa recomendación, pero bueno, lo tenían ellos. Consumir pequeñas dosis de vino podría ser beneficioso, más que por temas antiinflamatorios, yo lo diría que por un tema como de reunión social. Pertenecer a una tribu, tener a los seres queridos cerca y también pertenecer desde el punto de vista de una mirada holística, una mirada religiosa, una mirada de comunidad. Y eso es súper relevante, porque también nos hace replantearnos a nosotros mismos, hoy en día, cómo está nuestra relación con el medio. Y si observamos, por ejemplo, los adultos mayores de hoy en día, pueden tener algunos nomás de estos puntos para asegurar una buena calidad de vida. La pandemia ha generado que estemos mucho más alejados de los seres queridos. La pandemia también ha generado que uno se replantee incluso hasta la fe en algunos casos. Y claramente que los adultos mayores pueden ser vulnerables ante esta situación y afectando finalmente los elementos fundamentales para asegurar una propia calidad de vida. Un estudio bien interesante que se los dejo como Blue Zones. Siguiendo con lo anterior, podemos describir también que esta transición epidemiológica se ha visto observable por un cambio en la pirámide poblacional. Es sabido que hace un par de años teníamos esta estructura piramidal en donde en la base teníamos mayor cantidad de niños menores de 15 años y en la parte superior podíamos observar cómo esta pirámide iba achicándose en la parte superior, básicamente reflejando una menor cantidad de personas mayores. Eso se ha ido modificando absolutamente y para eso podemos observar cómo en esta presentación se logra observar un link y ese link es bastante interactivo, que se los voy a dejar en el mismo chat, porque uno puede poner, por ejemplo, el link y lo puede poner con respecto a Chile y podemos poner play, por ejemplo, y vamos viendo cómo la pirámide poblacional se va moviendo a medida que van avanzando los años, desde el 1950 al 2015, 2020, y miren ya cómo la pirámide deja de convertirse en pirámide. Y al 2050 ya se observa una proyección en donde los menores de 15 años están reflejados con una menor cantidad sobre las personas de 60 años al rango de 64 años. E incluso vemos cómo la esperanza de vida puede aumentar hasta los 85, 89 años, lo cual es una realidad muy, muy interesante. Si observamos nuevamente esta diferenciación del 50 al 2050, o sea, solamente en 100 años hemos visto cómo la pirámide poblacional ha sufrido bastantes consecuencias. Y claro, visualmente es un cambio de un rectángulo o de un triángulo a un rectángulo, pero va a traer enormes consecuencias que vamos a revisar a continuación durante la presentación. También comentarles que en este mismo estudio del INE, cuando se habla de estudios epidemiológicos, habla que la proyección en nuestro país hoy en día se estima que es del 9.9% del total de chilenos. El 11.9% pertenecen al grupo de adultos mayores. Para el 2035 se estiman que serán 18.9%, casi 4 millones de adultos mayores en nuestro país. ¿Qué consecuencias podría llegar a tener? Muchas, muchas desde el punto de vista sanitario, pero también desde la mirada de la salud pública. Y cuando observamos en nuestro país cómo se va comportando la distribución de habitantes, podemos observar de que la gran mayoría se encuentra en la región metropolitana, posteriormente en Valparaíso y luego en Chile. Pero uno de los datos que más me llamó la atención fue los extranjeros que habitan en nuestro país. Y claramente, por la situación socioeconómica y sociopolítica en Venezuela, muchos emigraron a nuestro país. No es poco conocido que en Perú se logra observar un gran éxodo hacia nuestro país
y en Argentina también desde los últimos años, pero principalmente en los últimos 5 años hemos visto cómo el éxodo de venezolanos que han llegado a nuestro país ha sido muy, muy importante. Y no se logra observar aquí, en este estudio, también el éxodo de personas haitianas. Y quiero detenerme específicamente en esto, porque las personas haitianas, de alguna otra manera, pueden llegar a modificar un poco esta pirámide poblacional. Cuando observemos los siguientes gráficos de tasas de natalidad, podemos observar también cómo en Chile la tasa de natalidad es bastante baja, pero con el ingreso de personas de Haití, esa tasa de natalidad en Chile podría haberse elevado un poquito más. Y también con respecto a la esperanza de vida, que vamos a revisar posteriormente en la presentación, si vemos solamente en Chile, podemos ver una proyección de los 80 años aproximadamente, pero puede ser que por la presencia de extranjeros que tienen otros niveles de prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles o enfermedades incluso hasta infectocontagiosas, esa situación puede variar. Entonces vamos a estar muy alertas de cómo la migración también puede afectar no solamente en la esperanza de vida, sino que también en la tasa de natalidad. Y este gráfico refleja lo mismo. Ubicamos a Chile con una esperanza de vida promedio de 79.5 años, teniendo claramente una mayor esperanza de vida en mujeres con 82.4 sobre hombres de 76.5, posicionando a nuestro país en el lugar número 30 y a nivel primario, si es que observamos su pueblo de América Latina. Y eso claramente que nos invita a replantearnos qué estamos haciendo hoy en día por las personas mayores. Y la pregunta que también viene es ¿por qué los adultos mayores viven menos que las mujeres mayores? Y eso se da principalmente por estos 4 elementos fundamentales. Primero, porque los adultos mayores de sexo masculino recurren menos a los servicios de salud. Punto 1. Y eso es un punto súper importante y diría que uno de los más habituales de el por qué la esperanza de vida en las personas mayores de sexo masculino es menor al de las mujeres, por los controles metabólicos principalmente hacia sus patologías de base. En promedio consumen 5 veces más tabaco y alcohol que las mujeres. Eso también es importante y es un gran condicionante a la hora de aumentar los factores de riesgo. La tasa de suicidios también es 75% mayor. Y eso también es complejo de abordar, es complejo de analizar. Y en próximas diapositivas vamos a también tener herramientas para valorar elementos que tengan que ver con la depresión. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué un nutricionista va a tener que valorar estas herramientas de depresión si es que nuestro camino es solamente alimentario? Y ahí yo siempre hago una invitación. Es que si bien es cierto, nuestra formación tiene que ver con elementos alimentarios y nutricional, participamos de un equipo multidisciplinario, trabajamos en equipo. Por lo tanto, si es que nosotros tenemos mayores conocimientos para la valoración geriátrica integral, que quizás mi colega psicólogo que está dentro de la conformación del equipo multidisciplinario que desconozca quizás esa herramienta, yo perfectamente puedo proponerla. Y no por eso voy a tener un intrusismo profesional, porque no la voy a aplicar, sino que finalmente la voy a conocer y la voy a proponer. Es por eso que siempre tenemos que trabajar en equipo. Y por último punto, la mortalidad en homicidios es 4 veces mayor también en adultos mayores de sexo masculino. Y eso claramente que habla de esta dificultad a la hora de abordar también a los adultos mayores de este género. No quiero decir de que las mujeres adultos mayores no requieran de un monitoreo o una visualización, absolutamente lo contrario, sino que requieren de incluso la misma cantidad de cuidado considerando una esperanza de vida mayor, porque efectivamente pueden tener más episodios de polifarmacia, pueden tener más efectos perjudiciales de las plurispatologías y claramente que hay un tema jerárquico, patriarcal, si es que pudiéramos decirlo, en torno a los ingresos de pensiones entre hombres y mujeres y una serie de factores más que sí ponen en riesgo a las personas mayores de sexo femenino. Esto es lo que hablaba anteriormente con respecto a la tasa de fertilidad
logramos observar cómo en 1960 la tasa promedio de fertilidad era de 4.9 hijos, casi 5 hijos por mujer en edad fértil. Logramos observar cómo en 1990 cayó drásticamente a 3.2 y ya vemos como en el 2015-2016, todavía no salen las cifras más actualizadas del 2021, pronto van a salir, ya se habla de 2.4. Pregunta, ¿qué creen? ¿En Chile la cifra será mayor o será menor? Los dejo atentos en el chat. Voy a ser más preciso. ¿La tasa de fertilidad en Chile será mayor o menor a la del promedio mundial? Si la del promedio mundial es 0.4, ¿qué creen ustedes? Menor, dice Paula. Menor, dice Cintia también. Carla y Eugenia, Mary. Y efectivamente, ustedes tienen toda la razón. Si observamos esta gráfica, vamos a lograr darnos cuenta que en Chile el promedio de hijos por mujer en edad fértil es de 1.77, con datos del 2016. Y vemos cómo en países, por ejemplo, como Níger, que lidera uno de los países con mayor desigualdad por la escala de Gini, es de casi 7.65 hijos por edad fértil. Y vemos cómo en Hong Kong asciende a 1.2. Y también si nos comparamos con nuestros hermanos latinoamericanos, estamos en el cuarto lugar, luego de Brasil, Uruguay y Paraguay. Interesante, muy interesante cifra en cuanto, perdón, estamos en el segundo lugar, luego de Brasil. Estaba viendo que esto está ordenado de manera distinta. Y efectivamente, y aquí es una cifra que me llamó mucho la atención, que un país necesita mantener una tasa de natalidad de 2.1 hijos por cada mujer para reemplazar su población actual. O sea, para seguir manteniendo una estructura poblacional que nos permita también evitar algún tipo de complicación desde la salud pública, porque existen presupuestos acotados en nuestro país o en nuestras zonas geográficas, en esta parte del mundo, y un aumento o un cambio en la tasa de natalidad y esperanza de vida puede generar grandes efectos perjudiciales para la economía de un país. Y eso claramente que es algo que nosotros como profesionales de la salud tenemos que observar y atender. Ahora, pasamos a la epidemiología, que para mí resulta algo muy importante porque nos ayuda a tener una mirada global de la situación pública en nuestro país y a nivel mundial, y que aquellos que están trabajando en las grandes esferas de las decisiones, claramente que esta información resulta fundamental para ir visualizando cuáles son los puntos de quiebre y realizar políticas públicas que beneficien a las personas mayores. Pero ahora ya vamos a bajar la información y vamos a hablar de el proceso de atención nutricional, que para mí resulta algo súper abrante. El proceso de atención nutricional, en sus siglas PAN, y la terminología estandarizada, en sus siglas T, proporcionan un protocolo de actuación que permite fomentar el pensamiento crítico, estructurar y documentar el cuidado dietético nutricional basado en la evidencia. Permite también medir los resultados y evaluar la calidad de la atención nutricional. Disculpen que lea esto, porque sé que ustedes también pueden leer, pero me doy el trabajo de leerlo porque resulta un concepto muy nuevo para nosotros, pero sumamente importante de estandarizar. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, ya sea en sus internados, si son estudiantes, o en sus mismos trabajos, que están tomando a un paciente, evaluándolo nutricionalmente, haciendo todo un diagnóstico nutricional integrado, llega otro colega de otra universidad, con otra formación o de otra edad incluso, no sé, con una diferencia de 5, 10 o 15 años, y les dice, oye, ¿sabéis qué? Yo no lo evalúo así a este paciente. Está malo lo que tú estás haciendo. Así no se hace. Y uno como profesional se cuestiona y dice, oye, pero si a mí en la universidad me lo enseñaron así. Y resulta que todos tienen razón, porque efectivamente hoy en día en Chile, para la parte clínica no hay una estandarización con respecto al proceso de atención nutricional. Unos dicen que sí hay que tomar la albúmina,
otros dicen que no hay que tomar la albúmina en el DNI, unos dicen que solamente hay que tomar la prealbúmina, otros dicen que no hay que tomar el IMC para el diagnóstico nutricional, otros dicen que el diagnóstico nutricional tiene que decir paciente sexo masculino, 75 años, y otros dicen que solamente basta con poner paciente adulto mayor. No hay una unificación de criterios. Entonces, como no hay una unificación de criterios, nace este proceso de atención nutricia. Y para mí llega a ser la solución de la vida, porque con eso nadie nos puede decir a nosotros como profesionales, oye, eso está malo, porque en mi universidad se hace así. No. Ahora debiese decir, oye, te sugiero que mejor incorpores y apliques este proceso de atención nutricia porque va a mejorar no solamente tu trabajo, sino que va a mejorar el trabajo de todos. Y esa es mi propuesta. Que en Chile adopte el proceso de atención nutricia. Desde el 1970 que se está adoptando en toda Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Venezuela, en Ecuador, y para qué hablar de todos los países asiáticos que también forman parte de este acuerdo internacional de los procesos de atención nutricia. Yo voy a hacer todo lo que está en mi alcance para que en Chile también adoptemos el proceso de atención nutricia, porque es fundamental hablar en un lenguaje común. ¿En qué consiste el modelo de proceso de atención nutricia? Consiste en pasos sumamente fáciles de implementar. El primer paso, que logramos observar, tiene que ver con la valoración del estado nutricional, donde yo puedo obtener datos de laboratorio, antropométricos, alimentarios y darle una interpretación según evidencia científica. O sea, realmente saber si es que voy a utilizar la albúmina o no. Realmente saber si voy a tomar el IMC o no. Realmente saber si es que voy a tomar algún signo clínico dentro de mi valoración geriátrica integral, desde la etapa más precoz de la vida hasta la etapa más adulta de la vida. Luego que hago eso, disculpen, mi mouse anda un poco sensible. Ahora sí. Luego de que yo valore el estado nutricional de mi paciente, paso a la segunda parte, que es el diagnóstico nutricional, donde yo identifico el problema y analizo la etiología y la sintomatología. Entonces, eso me hace mucho sentido, porque en base al problema yo diagnostico. En base a la patología o etiología, diagnostico. Y también en cuanto a el examen físico, también diagnostico. Y resulta que ahora empezamos a hablar un lenguaje común. Y eso es lo realmente importante. Luego de eso, que van a ser elementos que no vamos a ver hoy día por el tiempo, vamos a dar paso a la intervención nutricional, abordando temáticas de prescripción, objetivos, plan, intervención, educación nutricional, y luego doy paso a los monitoreos y al seguimiento. Si tengo algún estudiante de la Universidad Andrés Bello acá, podrá dar luces de la importancia que he tenido cuando soy súper quisquilloso con, dígame, un indicador de seguimiento nutricional. Y los estudiantes o los nutricionistas en general se compran porque no saben identificar cuáles son esos indicadores de seguimiento. Yo siempre digo, los indicadores de seguimiento siempre deben ser 3 y agrúpelos en 3 familias. La primera familia, alimentario, indicadores de seguimiento alimentario. Ingesta de alimentos, evaluar disfagia, evaluar cumplimiento de las guías alimentarias, de nutrientes críticos, etc. Indicadores de seguimiento alimentario. Segundo indicador, antropométrico. Vamos evaluando circunferencia de pantorrilla, dinamometría, circunferencia muscular braquial, circunferencia de cintura, etc. Antropométrico. Y tercero, bioquímico. Podemos evaluar una resistencia a la insulina, por ejemplo, podemos evaluar, vamos ayudándome en el chat, ¿qué otro antecedente bioquímico? Albúmina, prealbúmina, electrolitos plasmáticos, podría evaluar curvas de glicemia, etc. Entonces, la manera en que yo justifico mi trabajo como nutricionista tiene que ver con la utilización de este proceso de atención nutricional, desde la valoración completa de mi paciente hasta la generación de indicadores de seguimiento que me permitan valorar en una semana, un mes, 6 meses, un año, el estado nutricional de ese paciente.
Ahora, ¿cómo se desarrolla ese proceso de atención nutricional? Con pasos. Los mismos pasos que vimos anteriormente, este es el desglose de los pasos. Y para valorar nutricionalmente a mi paciente, yo tengo que primero saber sus antecedentes generales, valorar dietética y alimentariamente a ese paciente, analizarlo desde el punto de vista de la composición corporal, determinar mis parámetros bioquímicos, evaluar física, la evaluación física relacionada con la nutrición, o sea, examen físico, el historial clínico del paciente y en ese sentido el resto de los profesionales está pidiendo un consentimiento informado, como que luego que se valore la información, se le diga al paciente, mira, tú estás con este diagnóstico, estás con toda esta patología, me gustaría que tomaras conocimiento de todo lo que yo he pesquisado. Me parece súper interesante. Luego de eso está el diagnóstico, y el diagnóstico tiene un paso a paso que es súper fácil. No es como esos diagnósticos que, insisto, algunas universidades, e incluso más que algunas universidades, son algunos profesores que son súper exigentes y súper como cuadrados y dicen, no, el diagnóstico nutricional a mí me lo enseñaron hace 30 años y va a seguir igual que hace 30 años. De hecho, a mí me tocaba que me decían como interno, no, a mí en la Chile me lo enseñaron así, por lo tanto a ti te lo voy a enseñar así para que después tú a tu alumno se lo enseñes así. Y no, finalmente lo interesante de esto es que también podamos conocer otras metodologías. Y para mí, el proceso de atención nutricional es por lejos la mejor metodología, porque en el diagnóstico te permite primero describir el problema, luego identificar la etiología, posibles causas o factores de riesgo, y tercero, evaluar signos y síntomas. Y luego de que yo tengo todo esto, súper identificado, súper analizado, considerando todos los elementos del paso a paso, ya voy por mi intervención nutricional y monitoreo con el paciente. La presentación del día de hoy solamente va a estar dentro de la valoración nutricional. Me encantaría poder tener 10 horas más para poder seguir con el diagnóstico nutricional, la intervención nutricional y el monitoreo. Pero hoy día nos vamos a quedar solamente en la valoración nutricional, que insisto, lo ven como solamente fuese un paso simple, pero es el más importante, porque aquí yo levanto y rescato mucha información. Y para finalizar esta primera parte de la presentación, tenemos este diagrama de flujos donde me ayuda a ir determinando elementos fundamentales de este paso a paso. O sea, si el paciente está con riesgo, bueno, hago el cribado nutricional, claramente. El cribado nutricional implica una serie de herramientas de screening nutricional que hoy día vamos a estar revisando. Pero si identifico un riesgo y me da como sí, yo sigo con los siguientes pasos. Valoro nutricionalmente al paciente, lo diagnostico, lo intervengo. Si mi paciente está de acuerdo y si él acepta, vamos con el monitoreo, y si es que él decide que faltan algunas cositas o yo como mi propia postura cuento que me faltan algunos problemas que no están resueltos, vuelvo a hacer una intervención. La idea es que la intervención también sea consensuada entre el paciente y el profesional de la salud, que no sea una imposición, porque si es una imposición, el éxito de la adherencia al tratamiento no va a ser efectivo. Ahora sí nos vamos con la valoración geriátrica integral. Ahora sí que sí. Y ahora lo que se convierte esta presentación es básicamente en una visualización, en una propuesta de lo que yo quiero hacer como nutricionista que se dedica al área de la docencia y la academia en torno a la valoración geriátrica integral, y es lo que a mí me ha hecho sentido con los años de experiencia evaluando en casas de adulto mayor, pero también es lo que he visto de experiencia en otros países y es lo que también con la nutrición basada en la evidencia he podido determinar que son los elementos que hay que considerar. Esto es una propuesta, es una mirada muy personal, pero que también espero que ustedes, escaneando con sus teléfonos celulares, accediendo a la presentación, se van a dar cuenta que también ustedes mismos pueden seguir proponiendo nuevas herramientas. Primero, la valoración geriátrica integral toma en cuenta elementos funcionales, psicosociales, ambientales y médicos. Eso es lo que toma la valoración geriátrica integral. No es solamente temas clínicos, no es solamente temas médicos, sino que identificando la primera parte de la valoración geriátrica integral, puedo desarrollar y coordinar e integrar
pesquisas de información para generar un plan de tratamiento y posteriormente generar un seguimiento. Con esa información hay distintas propuestas. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología propone que su valoración geriátrica integral contemple una evaluación médica, desde un Minimum Nutritional Assessment, que sigue siendo el gold standard, hasta un levantamiento de medicamentos, comorbilidades y lista de problemas. También evalúa una escala de funcionalidad, desde herramientas para determinar la funcionalidad de las actividades de la vida diaria, hasta aquellas que evalúan depresión o efectos cognitivos. También evalúan elementos psicológicos, desde la escala de Pfeffer o incluso el Mini Mental abreviado, que es parte también del EFAM en Chile, e incluso herramientas como el Yesabach que me ayudan a determinar depresión. Desde la mirada social, el apoyo familiar y el levantamiento de la información social es fundamental, y claramente una evaluación ambiental a través de pesquisar situaciones críticas con respecto al transporte, la seguridad en el hogar, como por ejemplo, dónde habita el paciente, en qué piso vive, si es que vive en un departamento o en una casa, si esa casa es de construcción sólida o si es que habita con más personas, etc. Una evaluación ambiental. Entonces, esta es la propuesta que hace la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que hace mucho sentido porque efectivamente tenemos que evaluar todos los componentes anteriormente señalados. Vamos a ir uno, valoración geriátrica integral. Y esto es como una especie de decálogo. ¿Qué deben preguntar los nutricionistas para hacer una buena historia clínica? Escolaridad, ocupación, estado civil, tipo de vivienda, número de habitantes de esa vivienda y la previsión. Son cosas mínimas que tienen que preguntar y levantar, porque en base a esa pesquisa usted puede hacer efectivamente una idea de los elementos sociales de ese paciente. Entonces, yo sugiero una ficha clínica, y en esa ficha clínica lo primero, anamnesis social, valorando estos puntos, y posteriormente un texto abajo que nos diga de alguna u otra manera cómo está la construcción social de este paciente. Insisto, es muy probable que esto no lo realicemos nosotros en un ambiente de atención primaria en salud, pero si llega a nuestra consulta particular, evidentemente que nos tenemos que levantar esta información. Nos podemos apoyar de ecomapas, genogramas, APGAR familiar, que nos ayuda a crear un contexto social del paciente. Y esas son herramientas fundamentales para ir viendo dinámicas familiares, redes de apoyo y claramente problemas dentro de la dinámica familiar. Apóyense de esas herramientas. Desde la mirada de los cambios psicosociales, levantar información si el paciente está viudo, si está institucionalizado o no, si ha tenido muchos cambios de vivienda últimamente, si ha perdido autonomía, si se ha sentido que constantemente lo infantilizan. Oye, el abuelito, oye, no vaya a hacer esto porque se puede caer. No, sabe que desde hoy día en adelante vamos a empezar a usar pañales. No, pero yo puedo ir al baño. Sí, pero es que se puede caer. Entonces, eso lo único que hace es restarle autonomía al adulto mayor y finalmente infantilizar. Y algo que lo que menos queremos nosotros es que él pierda autonomía, sino que la conserve e incluso siga ganando etapas de autonomía. Dicho lo anterior, vamos con la valoración de la funcionalidad. Primero, evalué el elemento social. Ahora voy con lo funcional. Y cuando hablamos de valoración funcional, hablamos netamente a la capacidad que tienen los seres humanos para llevar a cabo de manera autónoma actividades de la vida diaria de un mayor o un menor nivel de complejidad. Y cuando evaluamos estas actividades, lo podemos hacer de dos maneras: evaluando las actividades de la vida diaria y evaluando las actividades instrumentales de la vida diaria. Y es sumamente importante pesquisar con herramientas que están basadas en la evidencia, que han tenido un proceso previo de análisis y screening, la capacidad para realizar finalmente estas actividades. Y eso es fundamental. Tenemos que efectivamente visualizar cómo nuestros pacientes pueden realizar actividades de la vida diaria que tienen que ver con vestirse, el cuidado personal, el comer, el poder ir al baño, el poder movilizarse de un lugar a otro.
pero también actividades instrumentales que tengan un instrumento de por medio, como el dinero, como el desplazarse dentro de una ciudad, como el preparar comidas con ciertos instrumentos de la misma, y eso claramente que nos ayudan a ir determinando. Pregunta, ¿qué creen ustedes que se pierde primero? ¿Las actividades de la vida diaria o las actividades instrumentales de la vida diaria? ¿Las ADD o las AIBD? Bien, Cintia. Lo primero que se pierde, porque resulta ser más complejo, son las actividades instrumentales de la vida diaria. Eso es lo primero que pierden nuestros adultos mayores como autonomía. Y eso es lo que primero nosotros tenemos que seguir fomentando y manteniendo. Tenemos que seguir fomentando que usen dinero. Y si empezamos a ver que existe una dificultad, bueno, incentivamos a seguir haciéndolo y levantemos esa información. Digamos, oye, es que has tenido algunos problemas con el vuelto, te ha costado manejar el dinero, y él perfectamente te puede decir, sí, sabes que tengo algunos conflictos. Bueno, a mí como profesional de la salud me gustaría que tú lo mantuvieras. Por lo tanto, te doy algunas estrategias. Trata de andar siempre con billetes de 1000, por ponerte un ejemplo súper básico. Eso te va a permitir manejar mejor vuelto. Ah, perfecto, me resulta súper interesante. Mira, te recomiendo usar una tarjeta. Va a ser mucho más fácil que tengas que estar usando vuelto. Y utilizas solo una y te aprendes tu contraseña. ¿Te parece bien? Perfecto. Y mantenemos la autonomía de esa persona mayor. Con pequeños cambios nos ayudan a mantener elementos cognitivos y elementos funcionales del adulto mayor. Esta es otra propuesta, que son el estudio de las herramientas de funcionalidad del adulto mayor. Y este grupo yo siempre lo divido de esta manera, y son como mi portafolio de herramientas para hablar la funcionalidad, que insisto, puede ser gran mayoría no las desarrollé yo como nutricionista, pero al menos las sé para proponerlo dentro del equipo de trabajo donde yo participo o puedo incluso hasta liderar. Porque, ¿por qué no puede liderar un equipo geriátrico un nutricionista si es que tenemos la herramienta y las competencias para hacerlo? Y no solamente participar en la evaluación nutricional, sino que también poder participar en el levantamiento de información desde la funcionalidad. Entonces, ese es el nuevo cambio de paradigma que yo también quiero proponerles, que nos empoderemos de elementos geriátricos, que nos empoderemos de los elementos de la funcionalidad. En Chile se utiliza mucho el examen de la funcionalidad del adulto mayor. Esto me ayuda a identificar actividades de la vida diaria y esas actividades instrumentales de la vida diaria. También dentro de su parte del EFAM tiene el Mini Mental abreviado, que es una determinación de elementos más cognitivos. Katz, por un lado, y Lowton y Brody generan también herramientas de PISA desde la funcionalidad. También sugiero observarlo y también sugiero incorporarlo a su cajita de herramientas de valoración de la funcionalidad. Pero por otro lado, tenemos la escala de Barter, que es súper importante para valorar la funcionalidad, pero se pregunta hacia el cuidador. Y es una herramienta súper interesante porque nos ayuda a determinar eso mismo. Es una pregunta que va dirigida netamente a los cuidados, porque el primer criterio de inclusión para aplicar esa encuesta es que el adulto mayor tenga alguna situación de discapacidad, como por ejemplo alguna imposibilidad de ver o que esté en silla de ruedas. Cuando tenemos ese tipo de pacientes, la primera sugerencia es usar Barter, pero preguntar hacia el cuidador. Pfeffer, unas herramientas más conocidas y utilizadas para valorar elementos cognitivos y que también se le pregunta al cuidador. Súper, súper importante. También sugiero tenerla en su cajita de herramientas. Y esa batch, por otro lado, la mejor para determinar depresión. Créanme que sí. Hay algunas preguntas que son súper crudas en Yesabach, y eso es algo que siempre trato de inculcarle a mis estudiantes, que por más que una pregunta sea cruda, lo importante es hacerla, no disfrazarla, no ocultarla, sino que hacerla con el debido reto posible. Hay una pregunta en Yesabach que dice como, en el último tiempo has perdido las ganas de vivir. Y una pregunta súper cruda, porque con esa misma te puede abrir un abanico de situaciones
eh, complejas y fuertes, sobre todo en este momento tan complejo de la vida de las personas, en pandemia, en confinamiento, en alejado de las familias. Entonces es importante saber en qué momento también aplicarla. Y por último, la herramienta de MOCA puede ser súper interesante para valorar también elementos cognitivos. Pero no tenemos la oportunidad de hacer y valorar estas encuestas, la de MOCA. MOCA es la última que hablé. Si no tenemos la oportunidad de hacer una encuesta que esté detallada, yo siempre sugiero hacer estas preguntas de valoración mental simple, que no tienen respuestas buenas ni malas, pero que sí le van a ayudar a usted a saber cómo está cognitivamente el paciente. La primera pregunta es esta, la que se menciona anteriormente, perdón, la que se menciona anteriormente, que habla sobre orientación temporal. Siempre, siempre, siempre pregunten en personas mayores de 60 años qué fecha, qué día de la semana, qué mes y qué año estamos. También preguntar el lugar y la ciudad y el país que nos encontramos. Háganlo como un juego. Digan, mire, te voy a hacer unas preguntas. Son preguntas que le hago a todos mis pacientes, no te preocupes. Pero quiero que me digas, por ejemplo, te voy a decir 3 preguntas, como simulando el juego de el mini mental abreviado. Te voy a decir casa, te voy a decir avión y te voy a decir flor. ¿Las recuerdas, cierto? Sí, casa, flor y avión, creo que dije. Hasta a mí ya se me olvidaron, puede ser por la hora. Y después al finalizar esta entrevista te voy a preguntar nuevamente esas 3 preguntas. ¿Te parece? ¿Hacemos un trato? Y bien, y se genera ese círculo de confianza. Otra pregunta, súper fácil. Haga un dibujo de un reloj y valore las 11:10. Perfecto, la persona hace con el de la hora, con el de los minutos, el círculo que sea lo más, el reloj que sea lo más circular posible, que te indique finalmente las horas, pedirle también que te ponga los números del 1 al 11, y eso nos va a ayudar finalmente a valorar la estrategia de evaluación cognitiva. Después nuevamente repetir los nombres y de esa manera pedir algunas preguntas que sean un poquito más interesantes desde el punto de vista cognitivo. Si no tengo la oportunidad de preguntar por las anteriores como una estrategia unificada, perfectamente podría hacerlo. Y sí, esto no es que se hace, sino que se debiese hacer. Si no tengo el tiempo para hacer una encuesta de MOCA, yo podría perfectamente valorar. ¿Sabes qué? Me gustaría que vamos a hacer una prueba de 6 preguntas y valórenlo, porque es fundamental de que el nutricionista también valore eso, porque muy probablemente esa persona acude al servicio de salud, acude al CEFAM, acude al centro de salud familiar o al SECOF, a lo que sea, y probablemente usted sea el único profesional de la salud que visite en ese mes o en los próximos 3 meses. Y es importante valorar desde ya la pesquisa de alguna situación de una dificultad desde el punto de vista funcional o cognitiva o algún prediagnóstico que podríamos observar, no hacer, sino que observar con respecto a algún deterioro cognitivo o algún Alzheimer, por ejemplo. Entonces, yo sugiero dentro de su pesquisa hacer preguntas de valoración de la funcionalidad y también desde la mirada desde los elementos cognitivos. Y claro, son preguntas que se hacen en el EMPAM, son preguntas que se hacen en el MOCA también. Entonces, que si no tenemos el tiempo de hacerlas, de hacer un corto MOCA, de hacer un muy buen EFAM, yo quiero hacer estas preguntas, son como más bien al aire o no tan codificadas, por así decirlo. Ahora, valoración clínica. Vamos con la valoración clínica. Preguntas que sí o sí tienen que hacer. Motivo de ingreso, síntomas y signos actuales, antecedentes mórbidos personales. Quizás no es tan relevante los familiares como de padre y de madre, pero sí podría preguntar hermanos. El de hábitos, parámetros bioquímicos, funcionales, que vimos anteriormente, estado cognitivo, que también vimos anteriormente, y actividad física. Son elementos fundamentales. Aquí voy a ir un poquito más rápido porque ya son elementos que, insisto, esta presentación es más de unificación de criterios, de propuestas, y si ustedes después quieren como irla masticando, ir viendo con mayor detalle, son los elementos que vamos a ver a continuación.
Levantar información de fiebres, edemas, taquicardias, presión arterial es fundamental, pero también es súper fundamental valorar el tránsito intestinal, que los adultos mayores es por lejos una sintomatología súper frecuente, como con la escala de Bristol, escala que logramos observar acá. Hoy día anda medio loco mi teclado. Esta, me imagino que muchos la conocen, me imagino que pocos la usan porque les falta el tiempo o incluso sienten un cierto rechazo a hacerla, quizás por vergüenza. No, atrévanse, háganlo, valoren, tenganla pegadita como una especie así de valoración, como un manual. Mire, ahora vamos a hablar de sus heces. Sé que es súper incómodo, pero tengo que hacerle esta pregunta y muéstrele del 1 al 7. ¿Cuál se sientes tú? Y podemos valorar elementos de cuadros diarreicos que no han sido pesquisados o incluso por estreñimiento y estreñimientos complejos y de larga data. Súper importante valorar. Pero también es importante valorar el sueño. Hoy en día hay muchos estudios que hablan que pacientes adultos mayores que no tienen una buena calidad de sueño se correlacionan directamente con enfermedades crónicas no transmisibles y con obesidad. Tenemos que hacer la pregunta del sueño. ¿Cuánto duerme? ¿En qué momento del día duerme? Y si ese sueño es reparador. Fundamental. Es fundamental hacer la pregunta. Así como también es importante identificar cambios en el adulto mayor. Desde ya hay cambios que van a ocurrir siempre, como una disminución de las reservas musculares y un aumento de las reservas grasas, como una disminución en el gusto, una disminución en el sentido del olfato, una dificultad en la audición y una baja calidad de visión. Pero también vamos a observar cambios fisiológicos que van a ocurrir sí o sí, desde renales, vasculares, nerviosos, musculares y endocrinos. Van a ser cambios que sí van a ocurrir, entonces yo debiese valorarlos. Como por ejemplo, hay estudios clínicos que aseguran que pacientes con una menor ingesta de zinc tienen una sensibilidad gustativa más reducida. Entonces, pregunto, ¿cómo ha estado su sabor últimamente? Y si la paciente o el paciente nos dice, ¿saben qué? Estoy empezando a agregar más sal a mis comidas porque estoy sintiendo menos el sabor de estas, wow, pesquiso. Lo más probable es que sea una dificultad del punto de vista gustativo. Y pregunto, ¿usted consume habitualmente alimentos ricos en zinc, como por ejemplo pescados, mariscos, verduras de hoja verde, algunos tipos de carnes rojas, por ejemplo? Y eso me va a ayudar a pesquisarlo desde la mirada del déficit para entregar esos alimentos que me ayuden a mejorar la sensibilidad de estos receptores. Muy interesante. Desde la mirada visual, también yo lo tengo dentro de mi kit de fotografías. Pregunten por cómo ven los pacientes. El paciente lo más probable le dice que no, sabes que yo veo bien o yo veo mal, pero muéstrenle estas cartillas. Cuando tú ves un alimento, lo ves con un oscurecimiento en las partes externas. Uy, ¿sabéis qué? Sí. O cuando tú ves como con manchas en los objetos, hoy sabéis que podría ser una retinopatía diabética. Vamos a controlar entonces glicemia. Vamos a hacer un examen más objetivo. Oye, cuando tú ves con una mancha oscura, una mancha negra, sabéis que sí. Puede ser una degeneración macular. ¿Y vieron cómo también el nutricionista se puede convertir en un elemento de pesquisa? Y eso es el cambio de actitud que yo quiero generar. Que claro, esto no es nutrición, pero somos parte de un equipo médico, somos parte de un equipo multidisciplinario y sí tenemos la responsabilidad de valorar esta información. Aquí hay algunos cambios fisiológicos con más detalle para que lo vean después a profundización, pero sí hay elementos que en nuestro sistema, que sí nos afecta a nosotros, son fundamentales, como una disfunción gustativa, principalmente por una disminución en la sensación de sed, y eso genera una sequedad bucal, pero también logramos observar una disminución en la producción de enzima lactasa, y eso va a generar una intolerancia a la lactosa. Pero también podemos generar una disminución del factor intrínseco, que eso va a generar una disminución de la absorción de la vitamina B12, y eso puede generar anemia.
Y eso genera una serie de otras cascadas. Entonces también es importante ir valorando elementos de los cambios fisiológicos. Ahora, desde la exploración física, que también era esta propuesta del proceso de atención nutricional, no tengo que ni siquiera recordar la importancia de valorar el pelo, la pigmentación, la cara, los ojos, la lengua, los labios, los dientes, la piel, las encías, las uñas. Y claro, resulta ser mucho, resulta ser mucha pega, pero cuando hacemos ese buen ingreso una vez, nos ayuda a ir pesquisando y valorando elementos fundamentales. Y aquí viene el dicho de que hay que tener ojo clínico. Entonces, uno como Nutri, enfocado en el adulto mayor, va observando y va haciendo como un escáner, ya, y viendo desde la punta del pelo hasta la uña del pie. Y va haciendo este escáner. Y de esa manera uno va avisando, y es rápido, si uno tampoco va a ir preguntando, ya, a ver, vamos ahora a ver la piel, y veo la piel. No, es como rápido, es como un escaneo. Y eso claramente que tiene que ver con la práctica. Otro elemento desde la valoración clínica tiene que ver con el uso de todos los screening. Y cuando hablo de screening es porque hay muchos tipos de screening. Yo presento esto, que son sugerencias, como por ejemplo, el que más me gusta, Mineral Assessment, el gold estándar para valorar el riesgo de malnutrición por déficit en los adultos mayores. Sí, muy bien, sí, examen cefalocaudal es la palabra precisa. Pero existen otros, la evaluación global subjetiva, pero también el determina, el screen 2, el MAS, el SNAC, que ahí no es con esta acá, sino que es con la de queso, el Nutritional Risk, el índice de riesgo nutricional geriátrico, por tener solamente algunas. Pero vuelvo a recordar, el objetivo de esta presentación es que usted tenga todas las herramientas para que después usted escoja la que más sentido le hace. Y que con ese bagaje, con ese kit, como les dije anteriormente, ustedes pueden utilizarlo para hacer un buen proceso de atención nutricional. Ejemplos de Mineral Assessment, si alguno no lo conocía, es el momento de conocerlo porque por lejos es súper preciso al momento de preguntar, es casi sí o no, valoro o no valoro, y evalúa desde elementos de cambios de peso hasta índice de masa corporal, hasta sarcopenia, hasta ingesta de nutrientes críticos, y resulta ser una súper buena alternativa de cribaje. Parámetros bioquímicos, otra cosa importante. Está claro que las proteínas viscerales cobran especial sentido. Está claro también de que tenemos que valorar al paciente desde un recuento total de linfocitos, una hipersensibilidad, pero también un examen hematológico, lipídico, hepático, endocrino, que permita valorar integralmente al paciente. Mientras más información tengamos, mucho mejor. Pero aquí es donde se genera el conflicto. ¿Usamos o no usamos las proteínas viscerales? Y en los estudios que presento, tanto en este como el que viene, plantean lo siguiente. Dicen en estos estudios del 2017 al 2020, de hecho salió hace muy poquito tiempo el del 2021, veamos si es que este es, el de abajo, el del iceberg, que es el más actualizado del 2019. Todo este conjunto de posturas y dieta y recomendaciones, si el LECAM lo recomiendo muchísimo también. No lo quise poner como para no saturar, pero sí, Manuela, es por lejos también un muy buena encuesta. Siempre tienes que preguntarte si la encuesta evalúa todos los elementos que a ti te gustaría pesquisar. De ahí podemos ir sumando, pero yo siempre prefiero que el primero sea el Mean Nutritional Assessment, para valorar los componentes clínicos. Para los de funcionalidad y cognitivo, ya vimos que habían otros. Esta fue una pelea gigante, porque históricamente siempre habíamos utilizado las proteínas viscerales como predictor de riesgo nutricional, específicamente desde componentes que evalúan elementos de desnutrición. Pero al momento de ir estudiando la vida media de esas proteínas viscerales y contemplar también que
muchas de estas se vienen afectadas por factores de inflamación, como PCR o infecciones o daño hepático. Lograron darse cuenta que finalmente la ASPEN y la ANB ya no recomiendan estos biomarcadores sanguíneos para identificar la desnutrición. No lo están recomendando. Algunas universidades, algunas posturas, igual lo siguen manteniendo dentro del diagnóstico nutricional integrado. Mi recomendación es que sí lo hagan, ¿ya? Hasta que salga más información o más que eso. Mi recomendación es que si lo tienen y si es que no es afectado por la PCR alterada u otros factores de inflamación, tómenla en cuenta. Pero si es que no, perfectamente con elementos antropométricos y de la composición corporal, va a ser un buen diagnóstico nutricional integrado. ¿Qué propone ASPEN? Propone que si es que tenemos 2 de los 6 criterios, podemos hablar de un riesgo de desnutrición o una desnutrición ya caracterizada. ¿Cuáles son esos 6 criterios? Ingesta energética insuficiente, bajo el 90% del porcentaje de adecuación. Punto 1. Pérdida de peso. Ojalá una pérdida de peso importante. Aquí tengo, durante la presentación les tengo los rangos. Pérdida de grasa, perdón. Pérdida de grasa subcutánea. Como lo veo, con una buena valoración antropométrica, que vamos a ver también. Pérdida de masa muscular, también. Y acumulación del líquido localizado generalizado que a veces puede enmascarar la pérdida de peso, o sea, edemas. Y estado funcional medio. ¿Cómo valora el estado funcional? Con herramientas de la funcionalidad, preguntando si pueden ser actividades de la vida diaria o actividades instrumentales de la vida diaria. Y ahí usted puede utilizar las herramientas que les presenté anteriormente. Y estos criterios para mí resultan ser súper útiles para valorar nutricionalmente al paciente. Y son los que hoy en día se sugieren como elementos fundamentales para valorar la pérdida de o la prevalencia de nutrición en los pacientes que tengan 2 de estos 6 criterios. Les presento claramente los puntos de quiebre para determinar que la albúmina está normal, pero también puede estar leve, moderada o grave. Recuerden que no solamente sirve decir albúmina alterada, no, sirve valorarla, sirve decir si está leve, moderada o grave. Esa es la manera en que nosotros tenemos para valorar integralmente a un paciente, no solamente geriátrico, sino que también de todo el ciclo vital. Tenemos que preguntar por interacción fármaco-nutriente. Ahí les dejo algunas observaciones que son sumamente relevantes. Aquí les dejo también otras observaciones que resultan ser muy relevantes. Y vamos ahora a la valoración dietética. Insisto, esta es una presentación que les va a servir de guía cuando ustedes se enfrenten a adulto mayor y vayan ustedes cogiendo cuál me hace sentido, cuál puedo utilizar y cuál no. ¿Ya? Esta presentación que yo estoy haciendo, que tiene un total de como 90 diapositivas efectivas, es el resumen de las 12 clases que yo hago en la Universidad Andrés Bello. Así que les pido un poquito de paciencia. Para valorar dietéticamente a un paciente, tengo muchas herramientas, desde la historia, el registro por doble pesal, el recordatorio de 24 horas y el cuestionario de tendencia de consumo. Dependiendo del paciente, es que yo voy a utilizar una o la otra. Dependiendo del estado cognitivo, es que yo voy a confiar en lo que me dice mi paciente o voy a poder apoyarme del acompañante. Porque ya resulta complejo para nosotros recordarnos qué es lo que comimos hoy día o ayer. Imagínense a una persona mayor que ya empieza a olvidar ciertas cosas. Preguntarle lo que consumió ayer o en la semana puede resultar un trabajo sumamente complejo. Y la valoración de este registro dietético puede sonar casi una utopía. Entonces, aquí es donde yo sugiero tener el apoyo de un acompañante que nos permita valorar con un buen recorrido de 24 horas, pero también con una buena encuesta de tendencia de consumo cuantificado, la ingesta de alimentos para finalmente poder valorar alergias, intolerancias, rechazos. Sumamente importante preguntar, ¿qué no te gusta? Resulta casi algo obvio, pero que muy pocas veces
preguntamos a los adultos mayores, ¿sabes qué? No me gustan todas estas comidas nuevas de sushi, de completo, a mí me gusta cazuela. Perfecto, recomendemos entonces alimentación tradicional. Y resulta obvio, pero a veces como que nos vamos, como que nos vamos a nuestro esquema donde tenemos las minutas listas y vamos replicando. Y no, se nos pierde un poco el sentido de tradición de la alimentación. Preferencias, número de comidas, consumos de alimentos, porque finalmente tenemos que analizar cualitativa y cuantitativamente la ingesta de los pacientes, desde los nutrientes críticos como hierro, calcio, vitamina B12, vitamina D, omega 3, fibra y agua. Valorarlo con el sistema de intercambio. Y aquí pongo un meme que me sacaron mis estudiantes. Yo hago clases de alimentos, entonces esto le pido que mis estudiantes lo manejen, pero al revés y al derecho. Entonces hicieron un concurso de cuál fue el meme más chistoso y ganó este, que dicen que cuando eres interno y aún no aprendes bien las porciones de intercambio, dice, te he fallado. Me dio mucha risa, mucha risa. Pero bueno, se agradece el sentido del humor también para mis queridos estudiantes. Entonces es importante acordarnos, valorarlo, si es que lo quieren hacer manual, perfecto, y si es que no, vamos con los softwares computacionales, y esto es algo que uno va a ir poniendo en un Excel y automáticamente te va dando la cuantificación, y uno va poniendo las porciones y te va dando automáticamente el aporte calórico y de macronutrientes también. Tenemos que incluir la tecnología. Ahora, composición corporal, y aquí vamos terminando. Tenemos que valorar al paciente de manera integral. Y si eso requiere evaluar más allá del peso y la talla, tenemos que hacerlo con las áreas, con las circunferencias, con los porcentajes de grasa, si es que se justifica, porque hoy día el porcentaje de grasa en el adulto mayor está bastante invalidado por la pérdida de masa muscular, el aumento de la masa grasa y la redistribución también de esas grasas. No es que aumente la grasa, sino que también se va redistribuyendo principalmente en las zonas viscerales, y eso claramente que aumenta el riesgo cardiovascular. También la circunferencia de cintura, que hasta podría estar un tanto invalidada en algunos pacientes que tengan una composición corporal especial, eh, pero sí, por lejos la circunferencia pantorrilla se convierte en el mejor aliado. También la fuerza muscular para evaluar la por dinamometría y SARC-F. Yo hoy día no les voy a hablar de dinamometría ni SARC-F porque la profesora Paula tiene un tremendo video en el canal de NutriG, muy bueno, de hecho lo voy a referenciar más adelante, pero sí tenemos que estimar en peso y en talla, sí tenemos que hacer una serie de valoraciones finalmente para analizar la composición corporal de nuestro paciente. Si el paciente está de pie o con plano de Fradbook, utilicémoslo, pero si el paciente está inmóvil o postrado, la altura de rodilla se convierte en un muy buen aliado, y si no, si tenemos un poquito más de recursos, las pesas sillas también se pueden convertir en un muy buen aliado. Un tema que resulta bastante complejo son los pesos. ¿Qué peso utilizar? Tengo el habitual, el usual, tengo el actual o el real, tengo el ideal que se puede sacar por dos maneras. Una, multiplicando ahí al cuadrado por 25, que es como el punto medio entre 23.1 y 27.9, que es la normalidad en los adultos mayores de acuerdo al IMC MinSal 2002. Pero más adelante les voy a tener otro método que me gusta mucho más, que es por contextura. Pero también si tengo pacientes con sobrepeso, puedo utilizar el peso ajustado, y no olvidarnos también de situaciones clínicas específicas como amputaciones o pesos secos. Esta es la manera que me encanta para evaluar contextura, porque en los adultos mayores es muy habitual ver contexturas más grandes, sobre todo el sur de Chile con descendencias alemanas, descendencias europeas, donde tenemos una contextura un poquito mayor, pero también en la parte norte de nuestro país podemos observar cómo las contexturas se van haciendo un poquito más pequeñas. Vemos incluso hasta un retraso de talla, básicamente generado por una disminución de los nutrientes críticos, y eso es sumamente importante de valorar. Para calcular ese peso ideal ya no me sirve multiplicar la raíz al cuadrado por 25, se me hace un poco imprecisa. Es por eso que esta fórmula resulta ser muy interesante, que es simplemente la estatura en centímetros dividido por la circunferencia de la muñeca.
Súper fácil tomar una cinta métrica y evaluar la circunferencia de la muñeca. Y si esta está dentro de estos rangos que yo menciono acá, veo si es pequeño, mediano o grande. Y luego que yo valore con textura física, si ese ratio es pequeño, mediano o grande, yo me voy a esta tablita y valoro la multiplicación. Si es pequeño, pero es menor a 65 años, yo multiplico la talla al cuadrado por 20. Ya no por 25, lo multiplico por 20. Pero si tengo un paciente con textura más bien grande, con el radio que saqué anteriormente, y es de mayor a 65 años, yo multiplico, aquí siempre se ve esto un tanto raro, pero es por 26. Multiplico por 26. Y así sucesivamente. Esta información está del libro de Nutrición en el Ciclo Vital de Silvia Cruchet, para que lo puedan también obtener esa referencia más específica. Aquí tengo un caso clínico que claramente hoy día no vamos a hacer, pero se lo dejo como tarea. También el tema del peso ajustado, si alguien no se recuerda cómo hacerlo, ahí Profesor, está la fórmula. una ¿Sí? consulta. ¿Usted tiene la respuesta de ese caso? Por supuesto que sí. Ya, yo saqué 63 kilogramos. No sé si estará bueno o malo. Lo vamos a decir al final, a ver si tenemos otra observación. ¿Le parece? Ya. Buenísimo. Y también tenemos la posibilidad para estimar altura y peso por Ross, también por Chulea. Entonces, vuelvo a recordar, esta clase es como, véanlo como si fuese como un handbook, como un manual de evaluación nutricional del adulto mayor. Y de esa manera creo que les va a permitir evaluar y tomar en cuenta elementos clínicos que acabo de mencionar. Por Chuplea, algunos le dicen Chulí. Yo siempre me río cuando mis estudiantes me presentan, no, saqué el peso y talla por Chumli. Ya, bueno, me río para adentro, pero a mí me lo enseñaron por Chumlea. Parece que las profesoras eh, eran de esa escuela. Pero si quieren utilizar Chumli, no hay problema. Ustedes escogen. En adultos mayores la densidad corporal también se usa Siri. Buena pregunta. Va dependiendo del caso. Si tengo un paciente con una composición corporal donde yo puedo valorar que las reservas grasas no es afectados por la pérdida de la elasticidad de la piel, yo le sugeriría que sí utilice la manera para evaluar la densidad corporal por Siri. Si usted cree que la pérdida del colágeno, la elasticidad en la piel ha generado un cambio en las reservas grasas, una distribución de estas mismas y va a ser difícil valorar al paciente con estos parámetros, yo sugiero que no. Y a continuación entrego otros marcadores que pueden ser más precisos para evaluar grasa corporal. Y aquí también hay otro caso, si lo quieren hacer también. No sé si Omar lo tendrá listo, pero vamos a ver si al final lo tiene y lo resuelve. También, los mismos métodos, pero para el caso de estimación de talla. También es una buena alternativa para que lo vayan considerando. Esto, súper importante, la pérdida de los porcentajes de peso. Si es de una semana con un porcentaje de pérdida de 1 o 2%, valórenlo, por si es pérdida significativa o pérdida severa. También se puede hacer con la otra manera de ir por porcentaje, que también resulta interesante. Pero valoren los porcentajes de pérdida de peso, así como también valorar como antecedente, más que como diagnóstico 1, el índice de masa corporal, teniendo en cuenta que para los adultos mayores, existen clasificaciones específicas. No me vayan a evaluar un paciente adulto mayor con parámetros de adulto, porque claramente esto cambia. Pero insisto, tomen el IMC como un indicador más. Le he mostrado por lo menos unos 30 indicadores distintos para valorar geriátricamente e integralmente al paciente. Y el IMC es solo uno. Es solo uno que te evalúa peso y talla, nada más. Pero, insisto, ¿tiene relación directa? Sí. ¿Lo utilizo? Sí. ¿Pero es el único indicador? La respuesta claramente que no. Y esto sí me resulta muy importante a la hora de unificar criterios. Si yo quiero evaluar cambios de peso, mi mejor predisposición
no, en los adultos mayores simplemente se clasifica como obeso, paciente con obesidad. No me gusta mucho la palabra obeso, porque como que te encapsula que tu diagnóstico eres tú. Me gusta hablar, como usted bien lo mencionó Beatriz, que pacientes con obesidad, pacientes con desnutrición, más que pacientes obesos, porque hace que esa situación como que se convierta en como tu realidad. Y eso para mí no es muy positivo, es muy pesocentrista, como diría una colega mía. Volviendo al tema, el mejor indicador para evaluar cambios de peso tiene que ver con la circunferencia braquial, porque al evaluar la circunferencia braquial, yo evalúo tanto músculo, grasa y hueso, principalmente al evaluar todo. Y eso me va a dar un buen predictor para evaluar cambios de peso con este marcador de circunferencia braquial. La antropometría en los adultos mayores es súper importante, pero se deja un poquito de lado por esta dificultad para valorar. Cuando yo quiero evaluar el compartimento proteico muscular, el mejor predictor antropométrico es la circunferencia pantorrilla. Si esta está bajo 31 centímetros, yo me alarmo. Si está sobre 31 centímetros, súper bien. Pero el punto de corte, los 31 centímetros, resulta fundamental. ¿Tenemos otros marcadores? Sí, la circunferencia muscular braquial, el área muscular braquial, pero el más importante resulta ser la circunferencia pantorrilla. Para evaluar compartimento graso, siempre el chaíto, famoso chaíto. ¿Y por qué el tricipital es mejor que el pliegue subescapular, el área braquial y el área grasa braquial? Pues más específico. ¿Y por qué es más específico? Porque según NANES 3 tenemos nuevas tablas. Sí, Camila, vamos a subir esta presentación, e incluso la están grabando, e incluso al finalizarlo usted puede escanear un código QR y puede acceder a esta presentación. Como venía diciendo anteriormente, NANES 3 avisó Frisancho. ¿Se acuerdan el libro de Frisancho? Es antiguo, donde teníamos área muscular braquial, área grasa braquial. Se mantiene Frisancho, no quiero decir que no, se mantiene Frisancho. Pero NANES 3 actualizó los puntos de corte para tricipital y perímetro braquial. Y al actualizarlo con nuevos rangos nos ayuda a asignar que el pliegue tricipital se convierte en un muy buen predictor de reservas grasas. ¿Por qué? Porque es más específico, porque toma puntos de corte específicos con respecto a, a las reservas grasas de este paciente. Circunferencia pantorrilla, si alguien se olvidó cómo tomarla, ahí está un protocolo bien bonito del libro Isaac. Y esto también es otra propuesta que yo hago. Cuando tenemos los compartimentos en las circunferencias y yo tengo identificado en qué parte de los perímetros se encuentra, siempre es necesario que el diagnóstico nutricional integrado vaya con reservas musculares, si estoy evaluando, por ejemplo, veamos el tema del pliegue tricipital. Si tengo pliegue tricipital en percentil -5, mi lectura del diagnóstico nutricional integrado tendría que ser reservas grasas con déficit severo. Si tengo que mi área muscular braquial, valoración de reservas musculares, está entre el percentil 10 al 25, yo debo decir paciente con reservas musculares con déficit leve. Y eso me va a ayudar a unificar criterios y decir, perfecto, yo ya sé que está disminuido, pero ahora le pongo un apellido a qué tan disminuido está. Y eso es una súper buena manera de valorar el estado nutricional de este paciente. Yo les dije que no iba a hablar hoy día de sarcopenia porque la colega hizo un tremendo trabajo en este video para diagnosticar y para saber si tienen o no sarcopenia. Yo invito a verlo en el perfil de Instagram. La verdad es que yo aprendí muchísimo y quiero referenciarlo en estas dos diapositivas que les seguí un pantallazo porque son increíbles la manera de valorar, en este caso con esta herramienta que es SARC-F, la manera de determinar sarcopenia con respecto a actividades de la vía aérea y posteriormente también con dinamometría. Y que no se nos olvide nunca, nunca, nunca
que la inactividad física genera pérdida de la masa muscular. En adultos mayores, 7 días en cama, la disminución puede ser de 1 kilo semanal. Y es súper, súper grave. En pacientes de mediana edad, por ejemplo, pacientes con COVID, se han demostrado que 14 días de cama, ya sea intubado o después la recuperación, hay pérdida de 1.5 kilos de masa muscular en 14 días. Y eso es súper, súper complejo. Súper, súper complejo. Entonces yo invito a valorar el estado nutricional de los pacientes y a informar también sobre la importancia de los efectos perjudiciales de la pérdida de masa muscular, que eso no solamente tienen que ver con la fragilidad, sino que también tienen que ver con las caídas y la disminución de la funcionalidad. Para finalizar, el diagnóstico nutricional integrado debe considerar elementos de la composición corporal, sí, los que anteriormente dijimos. El más sensible para las reservas musculares es la circunferencia pantorrilla y el más sensible para las reservas grasas tiende a ser el pliegue tricipital, porque está actualizado por la referencia de NANES 3. Los exámenes relacionados con el estado nutricional. ¿Sigue siendo sensible la albúmina? Sí. ¿Sigue siendo sensible la prealbúmina? Sí. Siempre y cuando considere elementos de la PCR que pueden invalidar el proceso inflamatorio y invalidar claramente el proceso de la toma de ese examen. Si lo tengo y contemplo la vida media y evito o veo que no tengo una PCR aumentada, ¿puedo utilizarlo? Sí, pero no es el mejor predictor, ya lo vimos anteriormente. Existen otros mejores predictores para valorar la desnutrición. Y debiese valorar el estado nutricional según IMC. Con esas 3 cositas, yo puedo hacer un buen diagnóstico nutricional integrado y valorar finalmente a esta paciente adulto mayor. Así que también se las dejo como tarea. Ahora, volvamos a la presentación. ¿Qué cosas aprendieron hoy día? ¿Qué cosas les quedó en memoria? ¿Qué me podría decir? Una con, ojalá el micrófono, cosas que les quedaron hoy día guardadas. Voy a sacar la cámara para ver si alguno se anima con sus propias cámaras o su propio micrófono. ¿Qué les queda hoy día de la presentación? Insisto, un profesor que no pida feedback no se convierte en un buen profesor y no puede mejorar. Les pregunto nuevamente, ¿qué cosas se quedaron de la presentación? Carol nos dice que somos un elemento de pesquisa, absolutamente importantísimo. Súper importante, Carla. Buen elemento. Lo voy a anotar en la presentación. ¿Qué más? ¿Qué aprendieron? Voy a poner, podemos pesquisar. Profe, que hay que enfocarse en 3 elementos primordiales. Uno es que la ingesta alimentaria, que en caso que el paciente esté hospitalizado, la podemos observar in situ, porque ahí podemos controlar la ingesta y observar lo que se va consumiendo y hasta ver el porcentaje de adecuación, cómo va evolucionando. Lo otro, la antropometría. Perfecto. Y lo siguiente, los exámenes de laboratorio, pero relevante a la patología y al contexto del paciente. Perfecto. ¿Cuál es su nombre? ¿El mío? Sí. Omar Astudillo. Súper bien. Senos bioquímicos. Lo estoy anotando lo que usted me está diciendo. Vamos con otra observación. ¿Qué más les quedó de esta presentación? Mary dice, realizar un correcto diagnóstico nutricional. Perfecto. Anotado como tercer punto. Nos quedan 2. Si no tenemos esos 2, no va a la sorpresa. ¿Quién más se anima con micrófono? Que no solo se diagnostica con IMC. Muy bien, Javiera. Me encantó ese comentario. Hola, profe. A ver, lo de las herramientas que se aplican para los adultos mayores, cognitivo, funcionalidad y esas principalmente. Perfecto, cognitivas y funcionales. Súper. Voy a volver a proyectar para mostrarle el resumen que ustedes mismos hicieron y este se convierte en lo que ustedes acaban de decir. El resumen que hace el día de hoy es que sí podemos pesquisar, de hecho debemos pesquisar,
Existen 3 elementos de monitoreo y seguimiento: ingesta alimentaria, antropometría y exámenes bioquímicos. Eso nos va a permitir hacer un correcto diagnóstico, monitoreo y seguimiento alimentario y nutricional, que tenemos que realizar un correcto diagnóstico nutricional y ojalá unificado, que ojalá todos los colegas de Chile y el mundo podemos hablar un mismo lenguaje. Cuarto, que no solo se diagnostica con IMC, me encantó. Y quinto, existen herramientas cognitivas y funcionales para valorar geriátricamente e integralmente al paciente. Con eso, queridos estudiantes, voy a agradecerles su participación. Claramente, esta es una fotito que yo voy a mantener por ¿Puedo hacer una posteridad. pregunta antes? Por supuesto, por supuesto. Me quedó una duda con las tablas de pliegue tricipital. Bueno, las que habían era hasta 74 años y 9 meses, algo así, me recuerdo. Ah, Las actuales, las nuevas que ahora sacaron, ¿incluyen edades mayores? sí, incluye. Voy a llegar a esa diapositiva. Que, insisto, hoy día mi computador está loco. Déjenme llegar a ese, aquí. Efectivamente, Frisancho llega hasta 74 años, 76 años, si no me equivoco. Y con Ya. NANES 3 te permite llegar hasta 85 años y más. O sea, si tú tienes un paciente Genial. de 92, puedes tomar 25 años como último escalón de referencia y en ese sentido tomar esa última fila ¿Ya? de valoración nutricional. Ok, genial, gracias. De nada. Aquí en Chile adulto mayor se considera de 60 a 65 años. Buenísima pregunta, buenísima pregunta. La respuesta es depende. Depende del contexto. Si estamos en atención primaria, podemos hablar de que el punto de corte se convierte en 65 años, que con esos años se obtienen ciertos beneficios. Ahí lo dice Cintia. Pero si estamos en un contexto clínico, yo sugiero de 60 años. ¿Ya? Eso nos va a ayudar a entender un poquito más el contexto del paciente. ¿Ya? Totalmente, Vivian. Estoy muy de acuerdo con usted. Eso ha sido mi presentación. Profe, ¿puede Muchísimas entregar la gracias. respuesta del ejercicio? El caso Creo que clínico. sí, creo que se la voy a tener que quedar debiendo. Se la entrego más adelante porque para esta presentación hice pequeño cambio. Entonces eso puede haber afectado mi respuesta. Pero sin lugar a dudas las voy a estar subiendo por mis redes sociales para que pueda ahí visualizarla. ¿Le parece? Ya, perfecto. ¿Y tiene su Instagram? Sí, Sí. mi Instagram es Caburto. La voy a estar dando las respuestas mañana para que puedan estar atentos. ¿Ya? Ahora, vamos a revisar las preguntas. ¿En qué lugar se encuentra la mayor probabilidad de desarrollar úlcera por presión? ¿Qué creen ustedes? Vamos a ver los resultados. Bien, 75% mencionó que era la región sacro. Perfectamente. Paciente adulto mayor, sexo femenino 73 años, peso 63, talla 1.55. El IMC creo que da como 26 y la respuesta es normal. Excelente. ¿Qué vitamina se asocia a síntomas depresivos cuando existe déficit en su absorción? Vamos a ver. Vitamina D. Muy bien. Muy bien. Hay algunos estudios que también hablan de la vitamina B12, pero sus estudios han sido más datas y no extrapolable en humanos. Por eso me inclino más por la vitamina D. Pero en general, buenas respuestas. Y la última, ¿cuál de estas patologías aumenta el riesgo cardiovascular en cuanto al miocardio? No, muy mal. Periodontitis. Solamente un 3%. Y sí, hay estudios clínicos que se ha demostrado que pacientes que tengan inflamación en toda la parte dental o de las encías, existe una inflamación que se relaciona con un aumento de riesgo cardiovascular, incluso con algún infarto encéfalo o un accidente vascular encefálico. Así que, ojo con eso, la periodontitis es fundamental, sobre todo en adultos mayores que necesitamos valorar la salud bucal, así como en mujeres embarazadas, en adultos mayores también, es fundamental valorar la salud bucal.
Terminé y termino con una noticia. No sé si aquí me lo quiera acompañar alguien del equipo de Nutriger, pero la noticia es que vamos a generar un bonito convenio entre el Instituto Universitario Vivesano y Nutriger, en el cual nosotros les vamos a entregar una beca del 100% para nuestra certificación internacional en nutrición y geriatría. Están por lejos los mejores profesionales de Chile y el mundo, me atrevería a decir. Entre ellos está nuestra gran colega Paula García como docente. Tenemos el geriatra que ven en la tele, el doctor Molina. Tenemos una doctora de España que es la líder en la encuesta Predimed, que valora la dieta mediterránea. Y tenemos un químico farmacéutico desde Suecia, líder en geriatría. Así que se viene una certificación, pero súper, súper buena. Buenísimo. Bueno, desde el equipo de Nutriger y de todos los participantes de este excelente webinar, queremos darle las gracias a Camilo, nuestro gran colaborador, y la verdad que estamos súper felices por esta sorpresa que nos acaba de entregar. Yo creo que todos los participantes, la verdad que están bastante felices y también agradecidos. También fue muy dinámica, la verdad, la presentación, así que darle las gracias también a todos los que hicieron preguntas que estuvieron sumamente interesantes y yo creo que aprendimos bastante. Así que dejamos a todos los participantes a que nos sigan en redes sociales, ¿ya? Para que puedan informarse. Este webinar va a quedar grabado en nuestro canal, como lo escribimos ahí, así que espero que nos sigan en nuestras redes y puedan irse actualizando, porque este es nuestro segundo webinar, y la verdad que se vienen buenas noticias y nuevos webinars para que puedan participar en las siguientes que vienen. Así que muchas gracias nuevamente, Camilo, de verdad estamos muy contentos, y creo que todos quedaron, la verdad, felices. Me alegro mucho, sobre todo por el horario, una súper buena convocatoria. Agradezco mucho la participación de todos los que participaron con preguntas, con intervenciones. Para mí es súper importante y una bonita manera de terminar una jornada súper intensa el día de hoy. Y estoy muy contento de poder participar junto a Nutriger. No tuve ninguna duda cuando me invitaron a participar en esta actividad. Creo que están haciendo un tremendo trabajo con la visualización y la visibilización del profesional nutricionista en la gestión de las personas mayores. Así que, como dije anteriormente, esta presentación queda para ustedes. Escaneen este código QR para que puedan participar y puedan colaborar. Y nada, muy atento a las bases de la beca que vamos a hacer para sortear esta muy interesante participación en esta certificación. Sí, atento ahí la invitación a todos los que participaron para que puedan para que puedan conocer las bases y puedan participar finalmente. Ya esa es la idea y el afortunado ahí que se va a llevar esta gran beca. Así que nuevamente muchas gracias, Camilo, nuestro excelente colaborador, y esperemos que no sea la primera vez, o sea, ni la última con más webinar, así que vamos a estar ahí atentos. Así que muchas gracias a todos por participar. ¿Ya? Y eso, pues nos estamos viendo entonces, ¿ya? Muchas gracias a todos. No sé si quieres acotar sacamos ahora. Una foto, a ver si alguien... Sí, claro. Activen sus cámaras. Ahí les dejo el link si es que no pueden acceder al código QR. Ahí con el link pueden ir directo. Buenísimo. A eso. Súper. Hola, Bárbara, ¿cómo estás? ¿Se acordó algo de la presentación? La vi hace poquito la Bárbara. Sí, pues, ayuda a repasar. Exactamente. ¿Quién más se anima con la cámara? Nada. Ariel, está en familia, ahí está en un cumpleaños. Bueno, Ariel. Omar, el crack que dio con la respuesta. Mi amigo del alma, Rafael. Excelente, felicidades. Súper. Muchas gracias, amigo, por estar aquí apañando, como se dice en Chile. La Andrea también, una gran alumna. Estoy viendo puras caras conocidas. Buenísimo. La gran colega Paula, buenísimo.
Súper. Saquémonos entonces la foto. Voy a hacer como un sano maestro de ceremonia aquí para la foto. Le pedimos ahí a los acompañantes de Ariel que saluden. Claudia, Constanza. Vamos a esperar la cámara de Aníbal y sacamos la fotito de rigor. Eso. En 3, 2, 1. Súper. Muchísimas gracias por su atención, por el tiempo. Muy honrado de todos los mensajes y nada, muy atento para cualquier requerimiento. No tengan duda en escribirme y pueden seguir fomentando el rol del nutricionista que tanta falta nos hace. Así que un tremendo abrazo para todos. Muchas gracias, Camilo, de parte del equipo Nutriger y de todos los participantes que hoy día estuvimos presentes, ¿ya? Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo pronto.